es el Hijo del Hombre. Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, uno de los profetas. Les dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Respondió Jesús y les dijo, bienaventurado eres Simón Bar Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino el Padre de los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que tú haces en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Entonces, para acabar la cuestión, los discípulos eran de él. Y vamos a poner un poco en contexto esta palabra que Jesús dio a los discípulos, que fue en un momento en que Jesús ya era muy famoso. Versículos antes, en el mismo capítulo, vemos que ha alimentado a 4.000 personas. De los 4.000, de estas 4.000 personas llevaban 3 días siguiendo a Jesús. Habían caído de sus casas y se habían puesto a seguir a Jesús durante 3 días. Una excursión bastante larga, pero denotaba que ya era una persona muy famosa en ese momento. Tanto así que los fariseos, los líderes religiosos de esa época, ya habían echado el ojo a Jesús, ya lo tenían en el punto de mira, y justo en el versículo antes estaban exigiendo señales a Jesús para que demostrara que es persona. Hipócrita, está diciendo todas las señales y todas las milagros que estoy haciendo de seguridad y todo lo demás, ¿no? Y además ellos tenían la ley y ellos conocían los profetas. Y aún así no podían creer quién era Jesús. Entonces, en esta situación, a esos que eran más cercanos, y esta respuesta viene de Herodes, igual que siempre la hija, pero parece que eso no le dejó tranquilo a Herodes, y cuando empezó a escuchar de Jesús, él pensó en una ocasión que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado. Entonces, vemos que esta era una de las respuestas de lo que se iba diciendo, que la gente pensaba que era otros decían que era Elías, bien, un profeta muy importante, y otros que era un profeta que había cumplido la palabra de Dios. Y hoy en día también podemos sacar unas conclusiones parecidas sobre qué es el siguiente. Cosas de todo tipo, ¿no? Uno diciendo que era Europa, otro diciendo, algunos incluso piensan que era existió, que dentro de la iglesia, algunos te dirán que era una persona buena,
es cuando Pedro responde, Cristo, el Hijo de Dios, bien. Y a mí me gustaría también hacer esta pregunta, ¿quién pensáis que es Jesús? Sino personalmente, ¿no? ¿Quién es Jesús para ti? Y a lo mejor podríamos todos responder lo mismo que respondió Pedro, ¿no? Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, lo sabemos, lo creemos y por eso estamos aquí sentados. Y por eso defendemos nuestra fe. Pero la pregunta que hoy os hago, o que quiero que reflexionemos, va un poco más allá de quién creemos que fue Jesús, sino que quién es Jesús para mí, ¿no? Y tal vez Jesús para ti hoy en día es un conocido, es alguien al que vienes a escuchar acerca de él cada domingo a la mañana, ¿no? Y tal vez le oras de vez en cuando vas a comer, ¿no? Y a dormir por costumbre, por lo que nos han enseñado, pero Jesús para ti no deja de ser pues una persona conocida, ¿no? O tal vez un familiar cercano, alguien con el que tienes una relación un poquito más cercano, y algunos tal vez para ellos Jesús es el papá rico, ¿no? El papá que le saca las castañas del fuego, que no suelen hablar con él mucho, pero el día que tienen un problema, el día que parece que las situaciones de su vida le sobrevienen, entonces va y lo llama y le dice, mira, perdona Señor, es que tengo este problema y te necesito para salir de él, ¿no? Y a la respuesta de quién es Jesús para mí, hay otra pregunta que es, ¿quién debería ser Jesús para mí? ¿No? Y tengo también tres respuestas. Debería ser mi mejor amigo, una persona a la que le cuento las cosas más cotidianas de mi vida, porque lo amo y quiero que sea partícipe de cada una de ellas. No solamente un amigo y un compañero, sino también mi Señor, ¿no? Alguien que tiene autoridad sobre mi vida, ¿no? Alguien al que yo quiero cumplir lo que esa persona diga. O sea, a veces es complicado porque no somos amigos de nuestros jefes, ¿no? A veces el amigo del jefe es el pelota, pero no debe ser así con el Señor, sino que el Señor debe ser nuestro amigo y también nuestro Señor, hablando de Jesús. Y no solamente eso, sino que también debe ser nuestro ejemplo a seguir. Jesús en su vida nos dio un montón de lecciones y un montón de ejemplos a seguir. Y tal vez hoy para ti Jesús es alguien, un buen amigo, ¿no? Un conocido, pero quiero que reflexiones en estas dos preguntas, ¿no? ¿Quién es para mí hoy en día y quién debería ser? Y son preguntas para que tú compares, ¿no? Para que comparemos hoy y cada día quién es Jesús en nuestras vidas y qué es lo que debería ser. Y no para que digamos lo que nos falta o cómo debemos mejorar nuestra relación, sino para que lo hagamos, ¿no? Y que podamos decir que las respuestas a estas dos preguntas sean exactamente las mismas, ¿no? La respuesta a quién es Jesús para mí y quién debería ser Jesús para mí tengan la misma respuesta. Así que yo os animo a que en el día de hoy podamos reflexionar y cambiar en nuestra vida para que estas dos respuestas a estas dos preguntas sean exactamente la misma. Y seguimos con el texto, pasando por esta reflexión, con el versículo 17, y dice, entonces respondió Jesús y dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sigue diciendo el 18,
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquí es interesante en el versículo 18 de notar un poco la diferencia o nuestra postura acerca de este versículo, porque la Iglesia Católica toma estos versículos y entiende que Pedro es la roca sobre la cual la Iglesia está fundada, ¿no? Entonces ellos entienden que Pedro es el fundador, por así decirlo, de la Iglesia, y la Iglesia se fundamenta pues en esta persona de Pedro. Y nada más lejos de la realidad, porque sabemos que el fundador de la Iglesia no es la persona de Pedro, sino es la persona misma de Jesucristo, de Dios mismo, y sabemos que cuando en el versículo dice que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré la Iglesia, esa roca no se está refiriendo a Pedro, el cual dice que es una piedra, sino que la roca es lo que Pedro acababa de decir. La roca es: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ese es el fundamento de nuestra fe. Nosotros creemos que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios es Dios mismo hecho hombre, ¿no? En forma de hijo. Y en él sabemos que está la autoridad y la persona misma de Dios. Y este es el fundamento de nuestra fe, y si alguna vez has dudado o dudas sobre eso, te invito a que podamos reflexionar y afirmar esta declaración, porque es la base de nuestra fe. Si dudamos que Cristo es Dios, entonces todo lo que creemos y todo lo que afirmamos se desmorona, ¿no? Todo lo que hacemos aquí carece de sentido. Y por eso es tan importante entender esa diferencia, que la verdad es que Cristo es el Hijo de Dios y Dios mismo también. Y sigue en el versículo aclarando también y poniendo en firme esta declaración que también hizo Jesús, y empieza hablando ya de las puertas. Habla ya de unas puertas. Dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y esas puertas está unificando las puertas de la iglesia, ¿no? Acaba de hablar de un edificio, el cual es la iglesia, no se está refiriendo a un local como el que tenemos aquí, no se está refiriendo a unas puertas físicas como estas, sino está hablando a la iglesia como un ente universal, un ente de todas las personas que han reconocido a Jesús como su Señor, como Hijo de Dios y también como su Salvador. Y dice que ese es el edificio, esa es la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Esto qué significa? Que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Que la iglesia tiene poder sobre la muerte, ¿no? Y como podemos y sabemos acerca del Evangelio y de lo cual se trata de la salvación misma, es que la iglesia es salva de la muerte eterna, ¿no? Y de la condenación eterna. Por eso nos menciona aquí que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque todas las personas que hemos creído que Jesús es nuestro Salvador, Jesús ha venido, ha muerto y ha resucitado por nuestros pecados, somos parte de esta iglesia y tenemos poder sobre la muerte, porque hemos sido salvos de ella, ¿no? Y dice, y en ese sentido figurado, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, no podrán atraparnos y somos libres de esa muerte. Y sigue en el texto y dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y quiero detenerme aquí en la primera parte de este versículo, porque otra vez nos vemos con un tópico de la Iglesia Católica, en la que nos pintan a Pedro delante de las puertas del cielo con unas llavecitas como estas y con, parece ser, la autoridad
de decidir a quién se le puede abrir y a quién no. Y debemos entender esto correctamente, porque si no podemos caer en el mismo error y pensar que a Pedro a veces hay que incluso hacerle la pelota, porque al final es el que tiene las llaves, ¿no? Y el que tiene las llaves es el que te va a dejar entrar. Y le daríamos a Pedro una autoridad que no es la que le corresponde, ¿no? Si bien obviamente es apóstol y es una autoridad enorme en la Iglesia, ¿no? Y la tenemos escrita aquí, lo que se está refiriendo el Señor es que iba a tener un privilegio muy grande, Pedro. Y iba a tener, obviamente, esas llaves que iban a abrir las puertas del cielo, pero no que iba a estar ahí todo el día, como nos lo pintan, abriendo las puertas. Y para ver esta realidad y a lo que se estaba refiriendo Jesús, con te daré las llaves del reino, vamos a tener que movernos un poquito a Hechos capítulo 5. No, perdón, Hechos capítulo... Hechos capítulo 2, perdón. A partir del versículo 14... en Hechos capítulo 2 viene el Espíritu Santo, ¿no? Están reunidos, llega el día de Pentecostés y el Espíritu Santo cae sobre los discípulos y empiezan a hablar en lenguas extrañas y todo el mundo se asombra porque dicen que los escuchan en su idioma de nacimiento, en su idioma materno, a pesar de que están en el extranjero. Cada uno les escucha en su propia lengua y algunos dicen y se empiezan a preguntar qué es lo que pasaba y algunos decían que estaban borrachos tal vez. Pero entonces Pedro se levanta, ¿no? Y empieza a predicar. No vamos a tener la lectura de toda la predicación, pero hace lo que sería la primera predicación del Evangelio de la historia. Y en esa predicación muchos se convierten. En el capítulo 2, el versículo 37 dice: al oír esto, esta primera predicación del Evangelio, se compungieron de corazón los oyentes y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro llamare. Y en este momento Pedro abre las puertas del reino. Podríamos decir, en este momento las primeras personas creen en Jesús como su Salvador y son salvas y entran a la iglesia, ¿no? Y forman a ser parte del reino de Dios. Y a eso precisamente es a lo que se refería Jesús con lo que a él le iba a dar las llaves del reino, porque figuradamente Pedro es el primero que abre las puertas de la salvación hacia todo el mundo, ¿no? Primeramente en Jerusalén, pero ese es el hecho y eso es lo que Jesús se refería cuando dijo: a ti te daré las llaves, y tuvo ese gran privilegio de dar a conocer y abrir las puertas a una salvación tan grande de la que nosotros hoy en día disfrutamos. Y luego siguen en el capítulo 19 y leo en una versión que es la Biblia textual, que dice: y todo lo que atares en esta tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Y una vez más, aquí podemos
llegar a equivocarnos y pensar que Pablo tenía la autoridad de decir quién podía entrar y quién no. Pero nada más lejos de la realidad, y por eso leo en esta versión, porque dice, todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos. Quiere decir que un acto presente de Pablo denota algo que ya ha pasado en los cielos, de Pedro, perdón. Y eso lo que está refiriéndose Jesús es que Pedro va a tener la sensibilidad y la autoridad para decir lo que ha pasado en el cielo con esa persona. Vemos un ejemplo, ahora sí, en Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira. Conocemos bien la historia de Ananías y Zafira. ¿Qué pasa con ellos? Ellos venden un terreno, propiedad suya, y dan una parte en la iglesia. Y no hay nada malo en eso, pero ellos dijeron que lo vendieron por esa parte, ¿no? Que ellos en realidad estaban dando todo el beneficio de esa parcela que habían vendido y todo ese beneficio lo estaban dando a la iglesia, cuando en realidad solo estaban dando una parte, que podría ser el 90, el 99%, no lo aclara la Biblia, pero sí que dice que no estaban dando lo que decían que estaban dando. Y Pedro habla con ellos y les da una oportunidad, por así decirlo, ¿no? Dice, vendiste por tanto la propiedad, y ahí ellos se hubieran podido arrepentir o darse cuenta de la mentira que iban a decir y pudieran haber rectificado y decir, pues que no, que habían vendido realmente la propiedad por 100, pero que ellos están dando 80. Y no hubiera habido ningún problema en hacer una ofrenda así. Pero ellos quisieron ser vanagloriosos, quisieron no ser menos importante que nadie, quisieron aparentar y dijeron que habían vendido la propiedad por 80, ¿no? Por lo que habían dado a la iglesia. Y Pedro dice en el capítulo 3 versículo 3 del capítulo 5, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba para ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y a través de la reprensión de Pedro, esa persona cae fulminada, ¿no? Y cae muerta delante de toda la iglesia, y ahí se cumple lo que Jesús, y a lo que Jesús se refería con las palabras de todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y yo os hago una pregunta. ¿Ananías pecó o murió como pecador porque Pablo lo dijo? ¿O Pablo simplemente puso en evidencia lo que ya había en el corazón de Ananías? Y ciertamente es así. Pablo no condenó a Ananías, no le dijo, no vas a entrar, no voy a abrirte la puerta del cielo para que entres, sino que él hizo evidente, ¿no? Y puso fin al engaño y la mentira que había en el corazón de Ananías. Entonces vemos Pablo denotando o reafirmando algo que ya había pasado en el corazón de Ananías, que era que realmente no amaba al Señor y que prefería ser él exaltado y loado por los hombres antes que exaltar a Dios con su ofrenda. Otro ejemplo acerca del desatado, nos vamos a
indagar mucho en eso. Lo vemos en Pablo en esta ocasión, en 2 de Corintios, capítulo 2 al 5, voy a leerlo rápido. Básicamente era acerca de un hermano. Este hermano había sido excomulgado de la iglesia por su mal comportamiento y por su mala conducta, y él había dicho que lo apartaran y que no se reunieran con él porque su comportamiento hacía mal a la iglesia y a su testimonio. Pero esta persona se arrepiente y en 2 de Corintios 2, 10 dice: y a quien algo perdone, un poco antes dice: si alguno me ha entristecido, no me ha entristecido a mí, sino en parte, sino a todos vosotros. Suficiente tiene el cual con este castigo de la mayoría, así al contrario, que muchos más le perdonéis y le consoléis, para que el tal no sea abrumado por demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que demostréis vuestro amor hacia él, porque también por esto os recibí, para conocer de vosotros la prueba de que si sois obedientes en estas cosas. Y a quien alguien perdonéis, yo también, porque también yo lo he perdonado, así algo he perdonado, ha sido a vosotros en presencia de Cristo, ¿no? Entonces, básicamente, y resumiendo un poco este texto, aquí Pablo, en esta ocasión, pide perdón, o pide que la iglesia perdone a un hermano que había hecho un cambio de conducta, ¿no? Y había vuelto pues a los pies de Dios, arrepintiéndose y cambiando su forma de actuar para volver a la iglesia, ¿no? Y estaba pidiendo a los hermanos que restauraran a esa persona y que pudiera volver a tener relación y, por lo tanto, cabida en las bendiciones de la iglesia como iglesia universal, ¿no? Entonces vemos cómo Pablo es sensible a lo que en el corazón de esa persona hay, que es un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que quiere acercarse a Dios, y le da y le cede y pide también que la iglesia lo perdona para que pueda volver a ser parte de esa iglesia. Y quería, para ir terminando, que volviéramos a la idea de las llaves, ¿no? Vemos que a Pedro se le dio este privilegio de abrir las puertas del reino a esas primeras personas que escucharon el Evangelio y pudieron ser parte de la iglesia. Pero la verdad es que hoy en día todos conocemos y tenemos unas llaves como las que tenía Pedro. Y estas llaves no es que las diera exclusivamente a Pedro. Estas llaves tienen un fundamento, no estas, obviamente, pero las llaves a las que habla el Señor y de las que disponía Pedro tienen un fundamento, ¿no? Tienen un sitio donde son forjadas, que es nada más y nada menos que la roca, ¿no? El Cristo, que es el Hijo de Dios. Y estas llaves que están fundadas también sobre esta verdad son las llaves del Evangelio. Y estas llaves lo que hacen es abrir puertas, las puertas del cielo. Y son unas llaves que todos los que estamos aquí conocemos, porque todos los que estamos aquí hemos pasado por esas puertas, hemos conocido la verdad, hemos sido libertados del pecado, hemos reconocido que Jesús es nuestro Salvador y que ha muerto por nuestros pecados. Y eso nos ha dado una entrada a un cielo, ¿no? Nos ha cambiado la vida, no estaríamos aquí si no fuera por eso. Pero muchas veces guardamos estas llaves, muchas veces decidimos no decir ni siquiera que las tenemos y guardárnosla para nosotros, y sin querer estamos negando la oportunidad
a que otras personas conozcan y participen del reino de Dios y de su evangelio. Y muchas veces lo hacemos por vergüenza, ¿no? Porque hay gente que no quiere creer, porque hay gente que no quiere escuchar, porque hay gente que no quiere entrar por esa puerta, ni quiere escuchar acerca de ella. Y por miedo a eso, nosotros escondemos estas llaves y privamos a personas que tal vez están pasando necesidad, que tal vez el Señor está trabajando en sus vidas a través de sus situaciones, y les privamos de que puedan entrar y participar en de estas grandes bendiciones y de esta nueva vida, ¿no?, que tenemos en Cristo. Y yo en el día de hoy os quería animar y a que seamos conscientes cada vez que salgamos de casa y palpemos nuestro bolsillo y veamos que tenemos las llaves de nuestra casa, que pensemos que también y seamos conscientes que también tenemos las llaves del reino en nuestro corazón y que lo único que tenemos que hacer para que otras personas también las lleven es compartir del Evangelio de Dios. Y a veces es difícil recordar que tenemos esas llaves y que debemos usarlas cuando Jesús no es quien debería ser en nuestras vidas. Y yo os animo en el día de hoy que podamos orar, que podamos ponernos delante de Dios, preguntarnos a nosotros mismos quién es para Él y pedirle a Dios que sea quien debe ser para cada uno de nosotros, ¿no? Y eso nos ayudará a que podamos ser conscientes de qué privilegio se nos ha dado el de poder compartir el Evangelio del Señor. Dice la palabra: cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas y el Evangelio de la verdad. Así que vamos a orar, vamos a ponerlo en manos del Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es fiel, tu palabra nos enseña en cada momento a través de situaciones y preguntas tan comunes como las que tú hiciste a tus discípulos, Señor, que nos hacen reflexionar sobre quién eres tú, Señor, y quién eres tú para nuestras vidas, y te pedimos que tú seas nuestro Señor, que tú seas nuestro amigo y nuestro fiel compañero, y también seas nuestro ejemplo para seguir día a día, Señor, y que esto nos ayude a ser conscientes de que somos responsables, Señor, de propagar tu palabra, de que otras personas conozcan tu evangelio y que las puertas de tu reino sean abiertas para que todo aquel que crea en tu nombre no se pierda, mas tenga vida eterna, Padre. Ayúdanos a tenerlo presente, ayúdanos a reflexionar, Señor, y a crecer en tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Muchas gracias.